Bueno chicos, estamos aquí otra vez en el Let's Play de Outer Worlds. Vamos a seguir con esto. En la anterior parte perdonamos la vida de todos los robotcitos que están por acá. Básicamente para hacernos con su experiencia. Estaba tratando de esquivar, pero como creo que veía que esto hacía daño, se retractaba. Vale. Hay que pensar que había más. Pero bueno. Aquí hay un terminal que te permite desactivar esto si tienes ingeniería suficiente. Ahora 220 creo que es. Otra pistola ligera. Estación de un banco de trabajo. Y esta es la puerta con la ganzúa que no nos renta para nada. Aquí hay derivadores. Y otras herramientas que no podemos agarrar. Modificaciones. Bueno, sí. Desbloqueamos un tier de modificaciones y tal. No en esta porque tiene mira ya. Desbloqueamos la sección de mira, pero no tenemos ninguna. Ok. Vale. Estaba pensando un poco en qué vamos a hacer, o sea, en dónde vamos a desviar el suministro de energía. Otra cosa, sigilo realmente no estamos haciéndolo para, ¿cómo se llama? Aprovechar el daño que hace. No hace bonificación de daño a este nivel que tenemos. Sino simplemente para tenerlo, para agarrarlo desapercibido. ¿Quedó flotando la cosa? No. Vale. Haría falta tal vez reparar el arma esta. Entonces no es como por ejemplo Fallout o Skyrim o cualquier juego de Bethesda y tal que hace bonificación de daño en sigilo y tal, sin importar el nivel de sigilo que tú tengas, sino que el nivel de sigilo lo que hace es que no te perciban tanto pero o sea, sin importar eso, también las probabilidades creo que aumentan cuando tú metas el daño y tal y cuela más. O sea, aumenta las probabilidades de que des impacto crítico. Pero con prácticamente cualquier nivel puedes darle... o sea, tienes el porcentaje para el ataque crítico. Pero ahorita mismo en esto no. Necesitamos cierto nivel de sigilo, tengo entendido. Filtración. Ahí está. Al 100 los ataques ignoran un 50% de la armadura de eso. Luego ahí tenemos un 18% de daño con ataque sigiloso y tal. Claro, porque tenemos 20. Si la cosa está al otro lado. Voy a pausar y voy a hablar para las armas. Vale. Reparé solamente el arma melee y la pistola. Ahorita mismo no tenemos muchos recursos para reparar absolutamente todo. Quitamos esto. Desbloqueamos un camino. Y desbloqueamos otro. Bueno, este es el tema. No me acuerdo exactamente qué hice en primera partida. Yo creo que los desvié hacia la tipa esta. Y tal. Pero... en mi otra partida creo que hablé con más personas y tal. Antes de hacer la decisión. Y lo que sucede es que hay una escasez de comida en el pueblo. Básicamente porque la fábrica de Saltuna le pasa algo raro.
Entonces esta tipa ha conseguido solucionar. Y básicamente tampoco pueden cambiar. O sea, solamente el único recurso de comida que hay es la fábrica de saltuna. Porque luego no se puede. La tierra es tan infértil en este planeta, o en estas partes, que no pueden cosechar más nada. Así que esta tipa se ha encontrado un modo de lograr cosechar. Ahora no me acuerdo muy bien cómo es que logró que funcionara. ¿Lanzagranadas? LOL. Lanzagranadas. No ves muchos lanzagranadas por ahí. Vale. No sé si me estoy confundiendo de juego o qué. Pero me parece que la tipa elaboró un especial. Voy a hacer un poco spoiler porque realmente no me acuerdo si es este juego o es otra cosa o a quién le pregunto para saber, para informarme de eso. Pero Hey, mister. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? me importaría saber qué piensas tú. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into... It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to... Claro, esto básicamente ayuda a los que ideológicamente concuerdan con ella, ¿sabes? No va a ayudar a todo el mundo. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Ok, entonces. Vamos a por la parte. Vale, entonces, esta tipa me parece que de algún modo utiliza... Hay muchas muertes. No, ¿sabes qué? No voy a decir nada. Bueno, voy a decir una cosa. Básicamente creo que el fertilizante que está usando ella es mediante material necrótico. Lo voy a dejar hasta ahí. A ver, redirigir suministro. Pero voy a dirigirlo a Frontemar. Ya. Mucha gente que dice, el final más bueno para todo el mundo y tal es conseguir el laboratorio botánico y tal, porque es contra las corporaciones y tal. Sí, pero el tema es, vas a matar a dejar a morir de hambre a toda una civilización, ¿sabes? El tema es, este final, o sea, darle darle el suministro eléctrico al jardín botánico, o sea, a Adelaide, es buena idea
con la información que tiene el jugador hasta ahora. Pero más adelante te vas a dar cuenta que no es la mejor opción. Y sobre todo al final del juego te vas a dar cuenta de que no es para nada la mejor opción. Pero para la cantidad de información que tiene el jugador ahorita es la mejor opción. Que se cree que hay. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya te digo, esto no es como, por ejemplo, una de las misiones de Bethesda. Esto es un final, o sea, una decisión bastante gris. Acá no lo creen. A ver, diario. Convence a los otros de que vuelvan. Vale. Ok. Tengo que volver a desertores. Ah, y otra cosa. Voy a venir para acá. A esta casa. Ah, esto está así porque la energía ya está faltando. Entonces por eso que está en modo de baja intensidad la luz. Está roja y tal, pero bueno. No sé por qué mágicamente una luz normal y tal se convierte en luz roja. Pero oye, vamos a leer esta carta. Vale, diario de show y tal, pueden leerlo si ustedes quieren. Esta es una adicta. Ah, aquí hay otra página, no había visto. Esta es 18 y tal, no creo que haya todo un volumen, se saltan páginas. Vale, esta es 18, ¿no? Esta es la 12, bueno, 12 y tal, lo pueden leer. 18, lo pueden leer. Estoy grabando, ¿no? Sí. Y 22. Y notamos de que esta tipa se une a los bandidos. O por lo menos trata. No sé en qué paró esta tipa, probablemente la haya matado. O peor. Casco de baja presión, coco minero, piel de ceniza. A ver si esta tipa me decía algo. Si está acá siquiera. Está acá. Vamos a ver si podemos conseguir tal vez un terminal. A ver si encontramos por lo menos un terminal de Adelaide. Sabemos que ese coño se está colando con su... con su fertilizante. Es raro. No sé si esta terminal se podía ver. Este que está acá. Archivos personales. Ignorar. Abrir primera entrada. Vale, abrir última entrada. Déjame cortar. No lo pueden leer si ustedes quieren. No dicen nada de utilidad realmente. Al principio, notas experimentales tampoco hay nada de utilidad por acá. Te dicen lo que ya sabemos. El tema es compasión y amor naturales. Rebosantes de materia orgánica. ¿Cómo mandar por la propia naturaleza? No sé, tío, no sé. Got it. Inside voices. ¿Solo tú? Estás ya... Ok. Este cartel decía básicamente pueblos y... dientes de oro. Ok. ¿Cómo se llama? Huesos y engranajes no se mezclan. Lo que decía.
Vamos a hablar con el resto afuera. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi, hello. Are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, Oh gosh, no, I'm just along with this. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Estoy de paso. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Can't... Creo que demasiado tarde para aprender. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Sí, de hecho encontré una. If I had my hands on one of those... Those are good. My dad kept a copy with him. I know the old community center kept a copy. Hoy estoy de suerte, Thomas. Tengo una de ellas. No kidding! Real? La tercera. The geothermal plant? Now that is I appreciate you. In fact, I put aside something special. Bueno, a 300 bits. Te voy a 50 otra. Sure, I'd be... Quiero preguntarte algo. What's on your... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Couple months. This camp's my home. I owe them my life. ¿Que seas afuera? We all left the cannery for one reason or another. I mean, I was incompetent. I couldn't even You weren't incompetent. You just didn't fit the cannery. Not like here. You could stay, you know. Here. I'd be happy to... I mean, we could... Ahora de la idea. ¿Qué tal? That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so that... No es nada personal de la idea. You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power rig. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to... And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather... Puedo ocuparme de Reed si quieres. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for... Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. ¿Por qué tanto odio de la idea? My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings. Vale, Reed no abandonó la respuesta porque sí, necesita ayuda. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me. And the secret is human corpses. There you go.
I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. Pero vamos a ver una cosa, tú estás agarrando... A ver, cuando dices trabajadores, te refieres a que agarras trabajadores y tal. Y como no encaja en tu doctrina, es la palma de la noche y luego es un abono. ¿Qué pasa cuando se quede sin cadáveres? Edgewater Cemetery's got corpses aplenty. Vas a... Enough for a generation's worth of crops. Sure. A ver, si hay necesidad, tú sabes. A ver. Convence a los soldados de que vuelvan. Coge el guardia de corriente. Destino de Frontemar. Hola. Adelaide. It's okay. Vamos a ir primero a Frontemar. Digo Frontemar, pero es Frontemar. Rit está en lo alto de todo. Como todo buen corporativo que es. A ver qué pasa aquí. Ajá. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool... I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So... Quiero que te vayas de aquí. Ahora cuando Adelaide no volverá mientras tú sigas aquí. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me. I am not perfect. I have made my share of mistakes. But I have... Puede que un cambio de liderazgo sea lo que necesita este pueblo. I am a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer. La gente de Adelaide no contrae la peste. I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment? En este pueblo no coméis nada más que atún. ¿Cómo no vas a ponernos malos? You are disparaging our parent company, and it is not appreciated. We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat Saltuna here, and only Saltuna. Estoy seguro de que es vuestra comida lo que los hace enfermar. Necesitas el huerto de Adelaide. I don't understand. You say Adelaide's growing her own food, but that should not be possible. Oh, sí, es posible. The soil's gone sour. Company said as much. Our own botanists couldn't grow decent crops for us, so the company got rid of them and shut down the greenhouse. Adelaide ha encontrado la forma de cultivar alimentos sin límites. You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? No te gusta mucho la idea. ¿Mentira? Oh, fuck. Mira, Rick, solo sé que implica unos cálculos muy complicados y que funciona. Añade los cultivos a una abono especial. And when you say special fertilizer, you mean what exactly? Cadáveres, principalmente humanos. Adelaide has been using dead bodies in her fertilizer? That's... Come to think of it, that's a stroke of brilliance. Ah, qué bien, bueno, dos locos What a acá. remarkably efficient solution. Recycling Spacer's Choice property long after its date of expiration. Qué hijo de puta. I was wondering about those missing bodies in Silas's cemetery.
No tengo ganas de discutir. ¿Quieres que os ayude? Pues dimite. You're right. I am being obstinate. If the best thing I can do for this town is to stand down, then stand down I shall. If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. I won't stand in her way. My life here is ended. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. ¿Qué planes tienes? A couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face. ¿Por qué no? No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for... Sabes que ya fuera no va a durar ni un día. I don't know. I could see myself lasting a week. Cuídate. No me convence mucho esto. El tipo fuera va a morir. No va a aguantar ni una semana. El tema es, el peor final es darle la energía solamente a estos tipos que están acá, sacrificando todo Frontemar. Ahora es lo que ¿qué pasa si esta tipa va para acá? ¿Va a echar a todo el mundo afuera? No creo. Hay mucha seguridad dentro y la energía está en Frontemar. Ganga Espacial todavía está ahí. Así que lo que va a hacer esta tipa es comandar la fábrica de Ganga Espacial. Y más que todo Frontemar y tal. No creo que vaya a echar a todo el mundo. Es que se las pasa. Además, la hostia que tenía era con Rick. No con todo el puto pueblo. A ver, tía. Te calmas. No expulses a nadie. No mates a nadie. Relájate ya. Look at that. The snake's come back. La limaña, pero convenció a Rick para que se vaya. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. Mejor reputación con la junta. Que no me importa mucho. Afrontar le irá mejor. Afrontar le irá mejor contigo, Armando. You're telling me you did all this just to put me in charge of Edgewater? Stranger, you are some kind of twisted. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Vale, pero no expulses a nadie. No mates a nadie. Sí, ya tienen bastantes cadáveres afuera. Relájate. Me llevo esto. Thank you. Voy a hablar contigo. I need some time to gather my personals. Muy bien. Bueno, ahí está. Nos revelamos. Tuvimos revelaciones de la historia de esa tipa. Que básicamente sí. Factiblemente. Usa... ¿Qué es esto que está acá? Usa... ¿Cómo se llama? Cadáveres como fertilizante. Quiero saber. ¿Qué megaestructura es eso que está allá? ¿Parece sí? Parece que sí. Voy a viajar acá a ver qué tal. Y voy a ver si puedo acercarme lo más posible a esta estructura. Voy a cortar.
Asentamiento abandonado de Ganga Espacial. Okay, gone quiet. Este tipo tenía un rifle de francotirador. Vamos a agarrar a los otros por... Bueno, en este juego no creo que pase tanto. Como por ejemplo el rendimiento Resistance. Creo que cada vez desaparecían. Pero por si acaso, no matamos a otra persona. No matamos a otra persona. No, ya, bueno. Y ver que acá. Más que todo un sitio para explorar. Tal vez haya una secundaria que nos envíe para acá. Por cierto, aunque no lo crean, no vamos a ver más de esta compañía durante el juego. O sea, presencialmente. Vamos a ver sus ¿cómo se llama? Sus tiendas selladas. Eso básicamente porque me parece que cada planeta tiene su compañía. O tiene su mayoría de compañía. Si esto es sellado, sí, definitivamente hay una misión que nos envía por acá. Y lo otro es cuando son RPGs, y sobre todo RPG hechos por profesionales, mejor dicho. Son RPG que tienen tal vez, o son compactos, por así decirlo, ¿no? O sea, se hicieron en poco tiempo. Tienen que tener todo planificado. Entonces básicamente, cada estructura por ahí va a ser aprovechada para hacer algo. Una secundaria. O sea, cada cosa, cada estructura por ahí tiene una importancia. Esto que está acá, probablemente tengo otra secundaria. Acá sí se aprovecha el tiempo. Mientras que otros desarrolladores y tal van más por cantidad que por calidad, por así decirlo. Saquen las rocas estas cosas. ¿Tú me diste a mí, tío? ¿Qué me ha pasado? Agarré... Algo ha pasado. Conmoción, vale. Ahí está. Que nos apilaron creo que 3 conmociones. Miren eso. Vale. Aquí donde estamos antes y tal. Sí, no creo que sea posible venir acá. O sea, llegar a esa torre que está ahí. Es esa torre que está ahí.
Pero ya, no hay ningún camino como tal. Y ponerse a subirse a estas colinas es súper al pedo. Porque no sé si recuerdan Fallout New Vegas, que cada colina hay no reinvisible. Aquí hay no reinvisible, casi. Bueno, se intentó, a ver. Vamos a ver qué pasó en Frontemar. Ahora está del aire, viste, con una guillotina en el medio del pueblo. Y diciendo, bueno chicos, necesitamos fertilizante. You think corporate's ever gonna visit? I'm not holding out hope. Reed, que se hace aquí todavía. I already told you I'm leaving. Just give me a little while to collect my thoughts. Ok. Estás un poco lento y Adelaide también. ¿Dónde coño está Adelaide? Bueno, vamos a entrar a la cantina. No van a ser muchas veces que vamos a entrar a una cantina de este juego, así que... O mejor dicho, en este display. La cantina, ¿no? Cerca. You're not a big drinker, are you? No. Howdy, misters! Read the latest report. Only the part that said we ain't making our quotas. If only McDevitt's folk hadn't abandoned. Bueno, qué bonito. Vamos a ir a nuestra nave. Voy tal vez a completar, a instalar la pieza esta. Is this your ship? Yo sé. Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time No parecía muy feliz ahí. Well, it's kind of you to say that. And I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. Pasó el tema, adiós. Ya sí, me encantaría, vete. Yes! I mean, thanks. You won't regret... Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. No hagas cosas raras con mirada, Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Te sugiero que la cama tenga cinturón de seguridad. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. Vamos a ir a la cama. Todavía no podemos ir por la cama. ¿No podemos ir por la cama? No podemos ir por la cama. Muy bien. Solamente puedo esperar en las camas. A ver si alguien abre sus camas. Su puta madre. Voy a cortar. Esperé 24 horas. Y sigues aquí, tío. Y sigues aquí. Y tú
sigues aquí abajo. Venís para tu cama. Para tu camarote. Vale. What can I do for you, Captain? Ya tenemos la cosa. Tengo el reloj de corriente. Do you know how to install a power regulator? No mucho. Sí, eso es lo que me hago. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. No te vayas a mojar, Pavarti. ¿No vas a decir nada? ¿Del motor? No, vale. ¡Funciona! Excelente, ha explotado. What can I do for you, Captain? Está instalado. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Esos ruidos que escuchas en mi silla. Lo lamento que suene. A mí también me jode que suene. Pero no puedo hacer nada. Falta todavía alguillo. No me voy a despegar todavía. Me voy a despegar cuando se termine el episodio este. Todavía faltan 10 minutos. Así que... vamos a probar el último alijo de casas que queda. Que creo que habrá terrorista. Vamos a entrar al centro cívico del valle. Bueno, eso lo hice en el display anterior. Vamos a ir al otro sitio. ¿Qué nos falta? ¿Puedo poner cosas? No, no puedo poner cosas. No puedo poner marcadores. Voy a cortar hasta cerca, evidentemente. Aunque bueno. Es diferente. Artísticamente. Está todo quemado, me parece, y hay lava. Esto es un valle. Hay pinos. Qué bichitos. That's the last of them. Su botón. Entonces no hace falta piezas. ¿Me corta? Nice. Oh. I don't know anybody who ever came out this far. Minas. No, minas. Más minas.
Nice. A ver. Tener cuidado con las minas. Que ellos mismos se volaron por las minas. A ver, manos arriba. Aquí hay que reparar robots, probablemente. Si esto fuera el Fallout 4, pensaría que es una estación de solo ahora. Pero sí, sigo insistiendo que hay demasiados ítems consumibles que hacen lo mismo. Porque vender esto es bastante ladilloso, ¿eh? Bastante. ¿Soy? Wow, you crossed them all tú, off soy. like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Suena confusa. Only thing unscrewed around here is the head of that marauder you took down. Never seen moves like that outside my... You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the... Debo me aclares algo. I'm great at... ¿Cómo sigues viva? I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are... Oh, you mean around these guys? The marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. ¿Cómo lo has logrado? I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but... ¿Es de Frontemar? No es de Frontemar. I got kicked out of Edgewater on account of falling... I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them. Instead, what do I find? But a bunch of ¿Te tenían prisionero aquí? No. No. I insin... Vale. Pues eso. De todas maneras ya sabíamos la... Bueno, no, a ver. Me acordaba que podíamos encontrarla a ella. Encontramos sus notas de diario. No. Pues esos saqueadores no han saqueado nada. No, son merodeadores. A ver, está bien, ¿vale? Me disculpo, están bien. Están merodeando afuera. No están saqueando nada. Si fueran saqueadores estarían saqueando. Es comprensible. Mi equivocación. Un error de novato. Oh, creo que no hacen para nada buen daño comparado con lo que tenemos nosotros. 142, 133. Pero luce que te cagas. Eso no lo puedes discutir. ¡Mi pierna! ¿Qué más? Queda esta casa que está acá. Y más ninguna. Esta ciudad se dedicaba a... Easy. a reparar robots, por lo que veo. Vale, pues eso, exploramos todos los sitios importantes, más no interiores, nos falta esta cosa que está acá, pero no tenemos mucho tiempo, 50, así que...
Here they come! That's horse! Got 'em all! No se enteran mucho. Querido, beta lupus familiaris. Vale. ¿Qué ofreces? Peces. Se la tomo. Escucho a alguien respirando fuerte. No me parece a mí. A ver, no voy a decir que con explorar este sitio exploramos todo el mapa este, porque no creo que sea el caso. Nice. Me cargaré una cosa por allá. ¡Estoy sobrecargado! ¿Tenemos ventaja? Sí, tenemos ventaja. Voy a ponerme esto. No se carga, sí. Hacerlo ideal, creo yo. Ahora, personaje, talento y tal, no voy a ponerme nada por el momento. Pueden leer. Me dicen si es interesante o no. Por cierto, no me ha cambiado la cosa. La armadura. Tengo 10. Que no están mal. Talentos defensivos. Ah, está bien. Y encima 14. Y no es de ningún bichito. Nivel 9, nivel 7. Vale. De hecho no está buena. Es de nivel 7 y tal. Esta sí es buena, de nivel 9 y que tenga... de nivel 2, perdón, y que tenga 9 de defensa, sí es bastante bueno. Ok... hay más gente viva por ahí. El tema es... no por mucho. No por mucho, sin duda que no. Ya sé que se llama Parvati. Todavía le he dicho Parvati. Y como que se va a quedar así hasta que me vuelva a acostumbrar. Píldoras revitalizantes. Una espada. Sable antiguo. LOL. Que no se usa. ¿Tampoco es esto? Oh, esto es de una misión. La cocina. Cena congelada. Lo que sí es tal vez aprenderme... ¿cómo se llama? Ciertas comidas diferentes. Introsilina experimental. Esto es para otra misión. Dos objetos de misión en un solo sitio. Eso es como que excesivo. Arriba no exploramos mucho. No saqueamos mucho, quiero decir. Tenemos otro para el tipo este. Que no sé si estará.
3 objetos de misión, ahorita que estoy cayendo en cuenta. 3 objetos de misión distintos en un solo sitio. Pues vale, esto para la escalera. Sí, vamos a hacer. Hay muy poco pirateo. Registro. Vale, ahora al principio sale. Bien. Luego más nada por el momento. Sale una tarjeta que agarramos ahorita, me parece. Vamos a ir con Thomas y darle el libro este para que nos dé las plata. Y luego vamos para la base, para la nave. Y nos vamos de aquí. Y dejamos ahí el capítulo. En 3 partes, una primera zona, está bastante bien. Adelaide said that? Was she sober at the time? I never Something must have changed in Edgewater. ¿Por qué siguen aquí? Bueno. No. La primera parte. Look at that. Build 2 whole data pads. Vale. ¿Dónde está Grace? Ah, está Grace. Never liked Reed much. Can't say I'm sorry. Bueno, esta sí se actualizó. El otro no. Vale. Déjame chequear por última vez este sitio. A ver si pasó algo. Todavía estás acá, niña. I need some time to gather my personals. Pero ¿cuánto tiempo más necesitas, tía? No, está demasiado. Está ahí, literalmente. Está ahí. No puedo hacer mucho. ¡58! Tengo que correr. Dije que iba a correr, pero creo que lo mejor va a ser que lo dejes acá. La siguiente parte vamos a despegar y vamos a probablemente recibir una llamada de Phineas y ver a dónde nos manda. Así que chicos, cuídense, un saludo y chao.